el matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Y queremos tomar como base bíblica lo que dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, hermanos. Hasta, vamos a leer 2 versos nada más y en el camino leemos todo lo que haya que leer, hermanos. Vamos a leer el versículo 18 y el versículo 22. La Biblia nos dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El versículo 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor añada una bendición, hermanos, a cada vida esta mañana. Esa es la palabra que vamos a tomar para hablar acerca del matrimonio primero. Vamos a hablar acerca de lo que es la formación del matrimonio, hermanos, según la palabra del Señor. Lo primero que quiero, hermanos, que nos concentremos es en el diseño hecho por Dios. Sabe que todas las cosas, cuando son elaboradas o creadas, tienen una persona que se toma, hermanos, la iniciativa de crearlo. A mí me gusta comenzar con el ejemplo de los grandes inventores, los que crean cosas, ¿verdad? Hoy en día abundan este tipo de personas, los que crean cosas. La tecnología, hermanos, por ejemplo, hace tiempo viene caminando, ¿verdad? Los que inventaron los aparatos electrodomésticos, los que inventaron la nevera, el televisor, todo lo que son el microwave o todos estos elementos que ahora son tan necesarios para el uso común de la vida, ¿verdad? Estas personas que diseñan cosas, hermanos, son personas preparadas para crear y también para hacer que lo que crean funcione. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por ejemplo, la persona que creó la nevera sabía por qué la diseñó de la manera que lo hizo y cómo iba a funcionar para que ella se mantenga haciendo su trabajo realmente, y cómo uno puede estar tranquilo de que sus alimentos no se dañen o que lo que está adentro, ¿verdad?, se conserve. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, eso me gusta ponerlo como un ejemplo, hermanos, para que su mente también esté imaginándose que el matrimonio, ¿verdad?, que no es un elemento o un objeto, sino que se trata de la vida del hombre. El matrimonio fue hecho por Dios, fue un diseño hecho por el Dios creador. Realmente, desde ahí nosotros tenemos que irnos imaginando que el matrimonio no fue inventado por los hombres, no fue diseñado por los hombres, no fue creado por el hombre, sino que nació en el corazón de Dios. Dios es el que lo diseñó y por lo tanto Dios fue el que creó tanto al hombre como a la mujer, y él fue que, ¿verdad?, vio el elemento que hacía falta. ¿Cuál elemento? El versículo 18 nos dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque la soledad, hermanos, es la carencia de una compañía. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La carencia o la falta de una persona que acompañe al otro. Cuando la persona vive en soledad, está aislado, está solo, está hasta cierto punto en abandono, está incomunicado porque no tiene con quién comunicarse. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es la soledad. ¿Quién vio que el hombre estaba solo? Dios lo vio. Y también dice que dijo: esto no es bueno, dijo Dios. Esto no es bueno. Así es que a él fue el que se le ocurrió decir: le voy a hacer una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Y
la ayuda idónea, hermanos, se le llama idónea porque es adecuada, una ayuda adecuada, una ayuda que sea, ¿verdad?, conveniente, que es la ayuda indicada, la ideal, vaya. Eso es lo que quiere decir la palabra idóneo, que es la persona apta para tal oficio, o para tal actividad, o para tal función. Entonces, cuando la Biblia dice que la ayuda era idónea, es que era la ayuda apropiada para el hombre. Entonces, desde ahí el matrimonio, hermanos, podemos decir que es un diseño hecho por Dios, porque Él fue el que vio tanto la soledad en el corazón del hombre y vio que era lo que le iba a ayudar, ¿verdad? Por lo tanto, dice que Él se puso a trabajar. El 19 dice que Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, ya que Adán era el primer hombre, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, dice la Biblia. Y puso Adán nombre a toda bestia. Tenía un trabajo arduo, hermanos, y tan efectivo que hasta el día de hoy los animales, ¿verdad?, se llaman como Él les dictaminó. Bendito sea el nombre de Dios, su nombre. Dice que Adán puso nombre a toda bestia, ave de los cielos, todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea, dice, para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, dice la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura en este pasaje bíblico de Génesis 2. Entonces, yo me pongo a imaginar, uno elogia tremendamente cuando alguien inventa algo, hermanos, y muy pocas veces nosotros nos ponemos a pensar en el beneficio, en la gran sabiduría de Dios, en el gran trabajo de Dios, hermanos, al crear al hombre y a la mujer. Bendito sea el nombre de Dios. Y aunque sabemos que venimos de su mano, que somos creados por Él, pocas veces nosotros somos personas sumamente agradecidas o muchas veces tomamos poco valor, hermanos, para apreciar la obra que Dios hizo. Bendito sea el nombre de Dios al crearnos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? De que al tomar Dios de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hay misterios en la Escritura que no tienen una respuesta. Por eso es que hay cosas en el Señor que son, hermanos, como dijo Pablo, ¿verdad?, cosas inefables que no hay formas o no hay maneras de darle una respuesta, porque cuando nosotros vemos una costilla, lo que vemos son huesos, pero la Biblia dice que de ahí tomó Dios del hombre para formar a la mujer. Bueno, eso tiene un gran significado, pero el punto de esta mañana es recordarle a usted que la Biblia es la que afirma que tanto el hombre como la mujer y el matrimonio nace en el corazón de Dios. Es un diseño hecho por Dios. Nadie puede, bendito sea el nombre de nuestro Dios, darse el título de decir que esta fue una idea de los hombres o que el hombre tuvo que ver en el matrimonio. De ahí se convierte en algo poderoso, hermanos, en algo sagrado, ya que nadie, amados hermanos, puede hacer tal cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora es la pregunta que debemos hacernos: ¿cuál o cómo debe ser el matrimonio? ¿Cómo debe ser el matrimonio? La respuesta que la Biblia nos da es que debe ser entre un hombre varón o entre un varón y una hembra, ¿verdad?
el verso 27 de Génesis 1 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso es que la respuesta a esta pregunta, ¿cómo debe ser el matrimonio según la Biblia?, debe ser entre un varón y una hembra. Mateo 19:4, también en el tiempo de Jesús, la Biblia dice que, ¿verdad?, a Jesús, vamos a ir a Mateo, hermanos, capítulo 19, en este versículo del verso 4, estaban Jesús enseñando sobre el divorcio. ¿Por qué? Porque le hacían preguntas al Señor Jesús para tentarlo acerca del tema del divorcio. Dice que vinieron a él los fariseos tentándole y le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? La pregunta más clara o para nuestro entendimiento debería ser: ¿es lícito? ¿Es permitido? ¿Es legal al hombre repudiar, o sea, despreciar o abandonar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondió en el verso 4, él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Verdad? Porque ¿cuál respuesta estamos respondiendo en esta enseñanza? ¿Cómo debe ser el matrimonio? Debe ser entre un hombre y una mujer. Bendito sea el nombre de Dios. Y una hembra, un varón y una hembra. ¿No habéis leído?, les dijo Jesús, que el que los hizo al principio, lo que dice Génesis 1:27, ¿verdad? Que Dios creó varón y hembra, los creó. Entonces, ¿por qué? Porque Él vio que la relación iba a funcionar en todos los sentidos, en los valores, en lo humano, en lo psicológico, en lo carnal, en todo iba a compaginar esta combinación de seres humanos. Y bueno, ante la respuesta que le hacían a Jesús, ¿verdad?, o le demandaban a Jesús de que si era legal, ¿verdad?, que si era legal repudiar a la mujer o despreciarla o abandonarla, Jesús les dijo que por esta causa el hombre debe dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer, los dos serán una sola carne, les dijo Jesús. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Se da cuenta que aquí también vuelve a tener una fuerza la palabra de Dios? Cuando dice que lo que Dios junta, no puede separarlo el hombre. Porque tiene sentido, amados hermanos, que cuando un creador inventa o crea algo, esa persona es la única que tiene la capacidad, la sabiduría para saber cómo se arma aquel elemento. Por ejemplo, el que crea una nevera o una refrigeradora, como le llaman en nuestros países, esa persona, el que lo creó, sabe a dónde va cada elemento, cada tornillo, cada pieza de aquello. Lo mismo Dios sabe qué es lo que hay en la mente y el corazón de cada persona, tanto como maquina sus pensamientos un hombre, como los maquina la mujer. Sabe cómo puede unir estos sentimientos o pone todos los elementos para que aquella relación funcione. Bendito sea el nombre de Dios. Si a la hora que sucede algo que se dañe el matrimonio, si pasa una situación difícil, Dios también tiene la manera como reparar eso. Bendito sea el nombre de Dios. Es como el que inventó un elemento. Esa persona sabe que cuando su elemento que hizo no funciona, sabe exactamente cómo encontrar a dónde está el error, a dónde está el problema. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que la respuesta de Jesús fue que lo que Dios junta no lo puede separar el hombre. Bueno,
Otro día, cuando hablemos del punto de los divorcios, vamos a hablar con fuerza de este tema. Hoy estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo debe ser el matrimonio? Debe ser entre un varón y una hembra. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué es importante esto hoy en día, hermanos, que lo sepamos? Bueno, porque hoy en día la sociedad está en una crisis. Hay crisis en la parte moral del mundo, hermanos. En cuanto a matrimonios, podemos ver que ahora abundan las uniones libres entre las parejas, hermanos. Ahora hay una crisis, hermanos, en donde las mujeres quieren ser cabezas de hogar, quieren imponer autoridad, ¿verdad? Abunda también el matrimonio del mismo sexo, ¿verdad? Y cada vez abunda muchísimo más el tema de los divorcios. Dicen las estadísticas que ahora hay más divorcios que matrimonios. Y esto es triste, hermano, porque entre abunda una cosa que no es aprobada por Dios, significa que la que está en decadencia es la sociedad. Si hubieran más matrimonios hoy en día, significa que el mundo, la sociedad, está queriendo obedecer al diseño que Dios creó para las cosas, ¿verdad? ¿Cuánto vemos ahora, hermanos, en abundancia, las guerras, la violencia, los pleitos entre las parejas, hermanos? Ahora hay más lista de hombres presos, hermanos, porque tal vez han matado a su mujer, o hay mujeres que también están presas por haber sido agresoras de un hombre. Cuánto hay de degradación, hermanos, de lo que predomina este nuevo tiempo, hermanos. Yo estaba leyendo un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que es este movimiento, hermanos, que usted ya sabe que este movimiento social, hermanos, que lucha, según ellos, contra la discriminación, contra el favor de que se normalicen y se reconozcan los derechos de las personas, hermanos, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, gays. Y este movimiento colectivo, hermanos, está acaparando la diversidad de orientaciones, quiere transformar o trastornar, diría yo, la identidad de la humanidad, porque eso es lo que es en realidad. Y vemos una cantidad de prácticas, hermanos, sexuales fuera de lo común, fuera de lo bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, están añadiéndole cada día más a la lista de pecados, de aberraciones, de prácticas que la Biblia en ningún momento aprueba, pero el hombre se empeña en decir que tiene su derecho, que lo necesita, bendito sea el nombre de Dios, y que la persona que se vaya en contra de esto, entonces está mal, estamos mal ubicados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero ¿qué sucede? Que las familias se están desintegrando, los matrimonios se están desquebrajando. ¿Por causa de qué? Por causa, hermanos, de una crisis que hay en lo que es lo moral de la sociedad. Porque ahora, hermanos amados, a las mujeres se les ha dado por decir que están empoderadas, que, o sea, y ese término para mí, o sea, el empoderamiento viene de poder. Empoderar algo significa, hermanos, que la persona se vuelve poderosa o fuerte, si es un individuo, en este caso la mujer, ¿verdad? El empoderamiento es cuando a alguien se le da autoridad, tiene influencia, tiene conocimiento para hacer algo. Eso es el término empoderar. Y la Biblia no apoya el empoderamiento de las mujeres. No, si la Biblia la Biblia, hermano, nos da la respuesta a todo lo que necesitamos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y claro, usted ve ahora una cantidad de cosas que tanto ejerce la mujer como ejerce el hombre, y lo toman como que si es dado por asentado, dado por hecho, que es lícito, que es legal. Y podrá ser legal
a los ojos o al corazón de una persona, pero no lo es delante de Dios. Porque vemos ahora a una sociedad, hermanos, más buscando desquebrajar todas las normas, todas las leyes, tanto bíblicas como morales, en esta sociedad. Y después, cuando la familia está en caos, a quien quieren culpar es a Dios. Pero no se dan cuenta que sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones han venido siendo corrompidas lentamente, al grado de que nunca le prestaron el oído a Dios, ni le prestan atención a Dios para ver qué tiene que decir Él al respecto. Y la Biblia nos ha dejado un manual tremendo, hermanos. La palabra de Dios nos da respuestas a todas estas cosas. Pero ¿qué hace el hombre? No, el hombre no quiere escuchar esto, sino que quiere hacer, como dirían en mi país, lo que le da la gana. Y se da en los dientes y no pregunta por qué se dio en los dientes. Y el matrimonio fracasa y no preguntan por qué fracasan, pero realmente es por el alejamiento de Dios o el alejamiento a los mandatos del Señor. La Biblia no se equivoca, amados hermanos. La Biblia es clara al respecto de quién creó el matrimonio. Dios. Él lo diseñó. Si algo se daña en el matrimonio, Dios tiene la sabiduría, la palabra para arreglar estas cosas, porque Dios trata con el corazón de la gente. Pero ¿por qué la gente ahora opta más por los divorcios? Porque no busca la respuesta en Dios. Quieren arreglar el pleito, el hombre con la mujer con el hombre. Se van ante el juzgado a darse su guerra, su pleito. Terminan golpeados, terminan en una cárcel, termina pagando hasta más de lo que debe. ¿Pero por qué? Porque no levanta su cabeza para preguntar a Dios: ¿me he equivocado? ¿Qué tienes para ayudarme? ¿Por qué no me socorres? Porque el hombre es necio de corazón, es duro, dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cómo debe ser el matrimonio? Entre un varón y una hembra. Y esta verdad, hermano, ¿por qué la digo con tanta fuerza? Porque el hombre podrá inventarse miles de leyes, pero ninguna de ellas se podrá comparar con la ley divina. ¿Quién cree que tiene más poder, la voz de Dios o la voz del hombre? Claro que tiene poder la voz de Dios. ¿Pero a qué se refiere el hombre? El hombre quiere que se le reconozca su autoridad, aunque su pensamiento esté errado. Su pensamiento esté errado. ¿Por qué ahora, hermanos amados, cada día se ve más escaso una boda? Porque ahora no se le está, bendito sea el nombre de Dios, inculcando, hermanos, a esta nueva generación el desastre que Satanás está haciendo con ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso lo vamos a hablar en el camino, porque tenemos mucho que decirle. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el punto de este día tiene que ver con el matrimonio. ¿Cómo debe ser? La Biblia responde: entre un varón y una hembra. Y no importa ley, hermanos. No importa una ley inventada por hombre, inventada por un grupo social. Llámese como se llame. Ellos, hermanos amados, ¿sabe qué estaba leyendo yo? Que tienen tantas prácticas sexuales tan diversas que ahora el sexo ya salió fuera de lo común. Y ahora están hasta agregando que las personas dentro de un matrimonio pueden ponerse de acuerdo en serse infieles, para poder meter este tipo de actos entre esta lista de cosas que después pronto no se podrán juzgar. Por eso es que ahora le han puesto, el grupo de ellos se llama LGTB+. ¿Por qué? Porque quieren meter toda la diversidad de desviaciones que se les está ocurriendo y las que aparecerán en el futuro, de manera que todo se encierre en un solo colectivo de pensamiento. Y que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Que el Señor reprenda al enemigo, porque por esta causa, hermanos, la sociedad, el mundo entero está como está. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay insatisfacción en la mente del hombre y en el corazón de los hombres. Porque entre más alejado esté de Dios, más elemento para Satanás es el hombre.
La sociedad cada día está más denigrada, hermanos. Hay ausencia total muchas veces de valores, hermanos. Lo espiritual en mucha gente no tiene relevancia. No quieren saber ni aprender nada de Dios. Rechazan el consejo de la Escritura, rechazan la verdad de la palabra. Están queriendo llevar a las iglesias a ponerle límites, a hacer presión para que la iglesia se quede callada, que el predicador se calle, llevando al extremo, hermanos, de que la verdad sea cerrada, sea tapada. Y no podemos hacer eso. Los que conocemos la Escritura no podemos hacer eso, hermanos. Y tenemos que dar una respuesta. Venga lo que venga, la palabra del Señor nos manda a nosotros que hablemos. El que tiene oídos oiga, y el que no, pues que no oiga. Pero no dirán aquel día que no tuvo profeta que le dijera quién tenía la verdad. Y por eso, hermanos, el matrimonio, quien lo rige es Dios. Hay un reglamento. El reglamento es la palabra de Dios. Hay un orden para las cosas. El reglamento es la Escritura. Ahí están las miles de respuestas que el hombre quiere, las que necesita. Pero ¿por qué no las obtiene? Porque no busca a Dios. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dígame usted si no hay un orden en ese versículo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Se llama orden. Es reglamento. ¿Quién lo dictamina? Dios. Y por eso es que hay una cantidad de versos que acompañan esta verdad. Por ejemplo, le dice: las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Se supone, hermanos, que este término es el que aterra a un montón de mujeres, y espero que no a las cristianas, ¿verdad? Porque esto, hermanos, de estar sujeto, suena como la mujer. El primer sentido que llega a la mujer es: te quieren tener a la fuerza, porque estar sujetado es eso, estar bueno, el concepto dice que es estar firme, ¿verdad? Es estar fijo. Pero muchos entienden que la mujer especialmente le teme a esta palabra, y digo algunas, no todas, porque las que tenemos un poco de conocimiento de la palabra de Dios, entendemos lo que Dios quiso decir a través de esto. Es un tipo de sujeción voluntario, hermanos. Es un tipo de sujeción que viene de la voluntad de la mujer, para decir: yo estoy debajo de la autoridad de este hombre. Si la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer, quiere decir que la autoridad en el hogar es el hombre. No hay otra vuelta a esa verdad. Y Efesios 5:22 nos dice a las mujeres: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Acaso no es ese uno de los puntos más débiles que ha entrado a la sociedad? Que las mujeres no se quieren sujetar, no quieren tener a nadie por encima de ellas, no quieren que nadie las mande. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando el término sujeto tiene que ver, o sujeción, vaya, llamémosle correctamente, porque viene de la palabra sujetar, de estar atado o firme. La palabra sujeción es cuando la persona pone, ¿verdad? Dice aquí que es la acción de sujetar, es un sometimiento, una influencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Es un mando, pero no es un mando tiránico, no es como la esclavitud. Y a veces la mujer cree que al decir: no, yo no me sujeto a ningún hombre porque yo no me dejo mandar de nadie, porque erra en su concepto. Bendito sea el nombre de Dios. Esto tiene que ver con un sometimiento voluntario. Es un reconocer: Dios puso que este hombre sea la cabeza. Y desde el momento que una jovencita, cuando está enamorada, ¿verdad?, elige con la persona que se va a casar,
tiene que tener no solo amor, sino que tiene que tener disposición de saber que se va a someter a esta persona. Y cuando le digo someter, no es someter al grado de aplastar, como dice el concepto, no es tiranía, no es un yugo pesado, es una unión en yugo, pero la sujeción tiene que ser un sometimiento voluntario, y el hombre debe dominar como lo que la Biblia le ordena, con autoridad nada más. Bendito sea el nombre de Dios, porque sujeción viene de unir con que algo esté sujeto de modo que no pueda separarse, que no pueda dividirse, dice el concepto, o que no pueda inclinarse. No es sujeción al grado como estos reyes que para saludarlo hay que hacer reverencia. No, es un respeto normal. O sea, la mujer tiene que saber que ese hombre necesita respeto, necesita su autoridad, necesita su lugar en el hogar. Pero a veces nosotros vemos todo esto bien cruzado en el mundo. A veces vemos nosotros hogares donde la que manda es la mujer. La mujer quiere domar, quiere dominar, quiere mandar, avergüenza al hombre, humilla al hombre. Y estas cosas ya no son de parte de Dios. Eso no es de parte de Dios, porque la sujeción viene. El día que yo entendí este concepto, hermanos, yo le dije: Señor, gracias por lo que tú haces. ¿Por qué, amados hermanos? Porque yo no me voy al concepto humano, a lo que la gente mueve. Yo me voy y estudio la palabra de Dios y me doy cuenta en qué manera, en qué sentido se trata esto. Es una sujeción de voluntad, de reconocer que Él es cabeza, que Él es la autoridad, que yo no puedo hacer nada sin antes consultar con Él, que es importante su palabra, que es importante su opinión, que es importante darle lugar a ese hombre en el hogar. Mientras los hogares estén todos al revés, créame que Dios no va a estar ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no va a estar ahí. Y después nos preguntamos: ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Pero es que tenemos las cosas al revés. En ninguna parte de la Biblia usted va a ver que la mujer es empoderada y que la mujer es cabeza de hogar. A la mujer dice: estén sujetas a sus propios maridos. Pero la persona se cierra el oído cuando dice: yo sujetarme a alguien. No, yo no, dice la mujer. A mí nadie me manda, a mí nadie me corrige, a mí nadie me da permiso. Bueno, en la sujeción voluntaria se llevan las cosas a una buena conversación sana. Se le pregunta la opinión al marido. Le dice: mira, quiero hacer tal cosa, o estoy pensando tal cosa, ¿qué piensas tú? Eso es reconocer que ese hombre tiene un lugar en la casa. Pero muchas veces en los hogares esto está pisoteado, esto está desvalorado. ¿Por qué? Porque Satanás le ha venido a meter una cantidad de engaños a la mujer, que la mujer ya hoy no quiere sujetarse a nadie. Es más, la mujer dice que no. Y de eso hay poetas, hay versos, hay canciones que le encienden el ánimo a la mujer, de que ahora los maridos no valen nada. El hombre no tiene valor ante el ojo de mucha mujer. ¿Pero por qué se da? Porque están lejos de Dios. Las escrituras no dicen eso. Por eso yo titulé este mensaje: el matrimonio, escuche bien. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El matrimonio a la luz de la palabra, no a la luz mía, a la luz de la palabra de Dios. Esto no estoy predicándolo yo porque yo me lo inventé. No, le estoy predicando la palabra de Dios. Hay un orden para todas las cosas. Y después de todo esto, dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Compara, hermanos, toda esta unión como un cuerpo, porque es cierto, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo verdaderamente. Pero en el cuerpo, cuando Pablo describe en los Corintios esta cosa del cuerpo, dice que todo el cuerpo está unido,
que todos somos una pieza diferente, pero que todos juntos formamos el cuerpo, que ninguna pieza le puede decir a la otra, no te necesito. Y lo mismo es en el hogar, hermanos. Cuando el marido sabe ser autoridad y sabe darle su lugar a la esposa, y la esposa sabe que ese hombre es cabeza y sabe ubicarse tanto en el valor de ese hombre y en el valor de ella, yo le puedo asegurar que no habrá guerra en esa casa. No habrá una guerra en ese hogar, porque cada uno está ubicado donde tiene que estar, porque ha entendido la palabra y porque quiere agradar a Dios y busca esa bendición que Dios da acerca de esto. Pero para eso hay una serie de cosas que poco a poco le iré predicando. Se necesita que las mujeres seamos sabias, que las mujeres, hermanos, porque la Biblia habla de eso. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica la casa, la necia con sus propias manos la destruye. Y por eso es que vemos hogares destruidos, porque lo que está obrando no es la sabiduría, sino que la necedad de la gente. Y la necedad la coronan como algo grandioso, cuando la sabiduría es lo que debe estar arriba. Pero esto es otro punto más adelante acerca de las mujeres. ¿Cuál es el reglamento que rige el matrimonio? Hermano, la Biblia. El orden, ¿quién lo estableció? Dios. Y ya se lo expliqué. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Y luego manda a los hijos a que se sujeten a los padres. No hay otro orden. Cuando un hijo está mandando en la casa hay un desorden. Cuando la mujer está mandando en el hogar es un desorden. Le voy a decir algo, es un relajo, ¿vale? ¿Pero por qué lo permiten? Porque todos están desubicados. Al hombre se le ha quitado autoridad, la mujer se le ha dado autoridad y a los hijos se les ha dado libertad. No se puede de esa manera. Pero Cristo vino para ordenar estas cosas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué otra pregunta para acerca del matrimonio? Dentro del matrimonio, hermanos, queda excluido, queda fuera. Dios no lo permite toda relación homosexual o lésbica. Literalmente así, hermano. Queda fuera estas cosas. Si la gente quiere apoyarse de una ley, quiere apoyarse de su pensamiento, que lo haga y que se pierda todo el que quiera. Pero la Biblia no lo consiente, porque este tipo de cosas quedan excluidas en la palabra de Dios. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra echar es un término que se hacía para que se utilizaba en la Biblia, o se utiliza para decir no te acostarás o no tendrás relaciones con varón como con mujer. Es abominación. Esto es referente al hombre y a la mujer también. Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Escuche bien esto. Las personas no tienen una idea, ¿verdad?, de lo que esto significa. Abominación, amados hermanos, es una cosa que repulsa a Dios. Repugnancia, vaya. Porque abominar algo, hermanos, es cuando, ¿verdad?, la persona siente desagrado, tiene náusea, dice el concepto, da asco. Pero escuche bien, esta palabra, hermanos, tiene que ver con aborrecimiento, abominación, pero un aborrecimiento en escala mayor. Algo abominable es algo que Dios expulsa, lo repulsa el Señor. Y este término no lo dice la hermana Reyes, lo dice la Biblia. La gente cree que tiene la aprobación de Dios cuando hace estas cosas. Y ahí es donde viene este movimiento
a demandar que todo el mundo tiene que aceptar, callar y asimilar aquello que ellos quieren que uno asimile, ¿verdad? Porque por eso es que ellos luchan contra la discriminación, porque ellos quieren normalizar, quieren poner normas, quieren poner derechos para que se les reconozca que eso es algo normal, que es aprobado, que no tiene nada de mal. Y viene la persona, convence a la otra y a la otra y a la otra. Y el plan de convencer al mundo, convencer a todo el mundo, a la sociedad, de que esto está bien. Pero la Biblia dice, esto es abominación. La palabra de Dios no miente, hermanos. Esto es abominación. Entonces, la abominación lleva como consecuencia la muerte. Porque Levítico 20:13 dice, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Qué quiere decir ese término? Que el pecado será cobrado a ellos. A ellos les cobrará el Señor su pecado. A nosotros nos manda el Señor a que entendamos su escritura y que la obedezcamos. Nosotros no tenemos ningún problema en amar a la humanidad, pero ¿rechazamos el pecado? Claro que sí. ¿Lo condenamos? Claro que sí. Es decir, ese pecado será pagado. Y la palabra de Dios así lo dice. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos la escritura, ¿verdad? Lo que dice Romanos capítulo 1, hermanos. En Romanos capítulo 1 nosotros vemos todas las cosas que el Señor condena. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo escribe que el hombre será culpado. No crea que el hombre no recibirá culpabilidad. ¿Por qué? Porque el verso 26 de Romanos 1 nos dice, ¿verdad?, que Dios se entregó cuando vio la necedad de ellos, porque querían estar en sus concupiscencias de sus corazones, o sea, en el pecado de sus corazones. De modo, dice el verso 24, que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Deshonran sus propios cuerpos. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Escuche eso. Por eso dice el verso 26, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Mire, ¿de qué naturaleza habla? De la naturaleza biológica, hombre. ¿Cuál naturaleza? Que el hombre tiene, Dios lo diseñó con un diseño para una cosa y a la mujer para lo suyo. Y la Biblia dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ¿qué dice que es lo que ocurre? Se encendieron en su lascivia. ¿Y qué quiere decir el término encender? Se han calentado, se ha prendido el problema, está que arde el problema. ¿Y en qué arden ellos? En el tema de la lascivia. Escuche bien, en el tema de la lascivia. ¿Y qué es la lascivia, hermano? La lujuria, lo que el hombre tiene como apetito inmoderado. Escuche bien, de algo. La lascivia es un apetito que no tiene moderación a los deleites carnales. Entonces, ¿cómo anda esta gente? Anda en su desenfreno. Anda literalmente en su desenfreno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos que ellos se han encendido en su lascivia. O sea, andan desenfrenados en sus deseos carnales, vaya. Y por eso es que no hablan de un apetito moderado, sino dice inmoderado. Escuche bien. ¿Por qué? Porque están en lascivia, están en lujuria. ¿Y qué es la lujuria? El deseo excesivo del placer sexual. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, hermanos. Y ahí dice la escritura, no solo eso, dice que se han encendido unos con otros
y cometen hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la justa, dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué cree la gente? ¿Que Dios se quedará como si nada pasó? No. ¿Sabe? La Biblia dice que van a retribuir. Dios va a retribuir, es decir, les va a pagar, vaya. Ellos van a recibir su pago, hermanos, conforme a su extravío. ¿Por qué? ¿Por qué cree que le llama extravío? Porque se han perdido, porque se han desorientado, porque están descarriados, están en corrupción, en perversión. Vaya. Y después uno dice, no, que ustedes condenan a esta gente. No, no soy yo, es la Biblia, es Dios, el autor de la Escritura, el que trae condenación a estas cosas. Y como diría yo hoy en día, nos guste o no nos guste, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿qué le digo? Queda excluido todo esto en el manual de Dios. No se puede, amados hermanos, no se puede consentir lo que no es de Dios. Al contrario, debe aborrecerse. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros nos ponemos en el lado de, ok, yo lo entiendo, tenemos una guerra. Claro que tenemos una guerra, tenemos una generación desbordada en estas cosas, hermano. Tenemos una generación perdida en estas cosas. Pero ¿qué le toca a la iglesia? Nuestro deber es clamar, hermanos, clamar por estas almas. Ojalá le llegue el conocimiento de la verdad. Ojalá Dios pueda permitir que a ellos se les quite el velo de tinieblas que ennublece su conocimiento. Ojalá que a ellos se les caiga el velo, hermanos, para que puedan ver el resplandor de lo que es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo es el matrimonio, hermanos? Debe ser monógamo. ¿Qué significa eso? Que debe ser casado solamente con una sola persona. No dos ni tres. Monógamo es que tiene que tener una sola persona en su boda. ¿Por qué? Casado simultáneamente con una sola mujer, si es el hombre, o con un solo hombre si es mujer. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia, 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea que la voluntad de Dios, cuando alguien se casa, hermanos, la voluntad de Dios es que sea para siempre, ¿verdad? La Biblia dice hasta que la muerte los separe. Y esto es triste, hermanos, porque ahora los matrimonios parecen de papel. Algunos no duran ni una semana, algunos otros ni un mes y algunos otros ni un año. Y cuando acuerde resulta que la persona se viene a dar cuenta que la persona que eligió no era lo que quería, no era lo que pensaba, no era lo que se imaginaba. Y lo más triste de todo eso es que tampoco tiene el deseo de averiguar qué puede hacer para reparar. ¿Por qué, hermanos? Yo recuerdo, bendito sea el nombre de Dios, recuerdo que leí, hermanos, un documento en donde habla acerca de por qué los matrimonios de esta generación son tan débiles y tan frágiles. Porque nadie está dispuesto a reparar. Y decía ese escritor que antes, en la generación antigua, todo se reparaba. Se dañaba una nevera, se iba a buscar a un reparador para que viniera a arreglarla. Se dañaba una bicicleta, se dañaba una llanta, se ponchaba una llanta. La gente andaba buscando un parche para ponerle, alguien que reparara aquel daño, porque sabía que era pequeño. Y entonces se reparaba cualquier cosa. Se le caía un botón a una camisa, la gente buscaba cómo pegarle el botón.
Hoy en día el problema en cuanto a todas las cosas es que no se quiere reparar nada, incluyendo los matrimonios. La gente no está dispuesta a sentarse a hablar, a permitir que el orgullo sea bajado, que la autosuficiencia baje, que el pensamiento de uno no es el único, sino que la gente no tiene disposición de arreglar. Y por eso la gente ha agarrado este dicho común de lo que es el usar y tirar, porque también es otra regla humana que hay hoy en día. Ahora en día toda la mayoría de cosas se están haciendo desechables. ¿Por qué? Porque si uno quiere comer en plato desechable, fácil. El plato desechable se usa y se tira. El vaso desechable se usa y se tira. Hoy hay comida desechable. Una comida que ya viene preparada, que en 2 minutos está y luego se acabó y ya no tiene la persona que pasar 2 horas cocinando. ¿Por qué? Porque este sistema de desechable también se ha metido en la familia. Ahora es fácil desechar gente. No me sirves, te voto. No me gustas, te voto. ¿Por qué? Porque está operando en el mundo el sistema de la desechabilidad y nadie quiere arreglar nada. Pero el matrimonio según la Biblia debería ser para toda la vida. Aunque este concepto se está volviendo, como dirían en esta generación, aburrido, se está volviendo ilógico. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia, la palabra de Dios, tiene eternidad, que la validez de ella es desde antes hasta el fin, que no cambia, que no es cambiable. Si la gente quiere decir en su vida, esto no me sirve, esto me sirve, yo elijo esto y esto lo desecho, es problema de la mente del hombre, pero la Biblia no manda eso. Hoy la gente no quiere reparar nada, hermanos. La gente no quiere reparar nada. Y eso, hermano, ha venido a agregarse a todo este desastre que hay en el mundo respecto a este tema del matrimonio. Y yo voy a dejar aquí esta enseñanza a la mitad de lo que es este tema, porque le voy a dar una segunda parte el lunes, bendito sea el nombre de Dios. 5 cosas del matrimonio. Primero, que es diseñado por Dios, es hecho por Dios. 2, que debe ser entre un varón y una hembra. 3, que el reglamento que rige el matrimonio está en la Escritura. Cristo es la cabeza del varón, Dios la cabeza de Cristo, y el varón es la cabeza de la mujer. Queda excluido, según la Biblia, toda relación homosexual o lésbica. Mire, si usted quiere aprobar, si usted está de acuerdo, ese es un problema de la mente del hombre. Bíblicamente, nosotros no estamos predicando que hay que odiar a esta gente. No, estamos hablando del punto del matrimonio y entonces estamos dando el punto bíblico. Dios rechaza este tipo de relaciones, aborrece este tipo de relaciones. Tendrán castigo, tendrán, como dice la Escritura, tendrán retribución a su extravío, la tendrán. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque se han desorientado, porque hay confusión, porque hay descarrío, porque hay corrupción, porque hay todo tipo de perversión. Y la Biblia no se quedará, hermanos, sin cumplir cada cosa que está escrito. Número 5, que es el último punto, el matrimonio es mogámono, solo es una mujer. Si hay un desastre ahora, si hoy la gente se recasa, es por lo mismo, lo que yo le estaba explicando, porque todo el mundo está desechando, porque no tiene la voluntad de doblegar su orgullo para arreglar cosas, porque ahora es más fácil tirar que arreglar, porque es más fácil el orgullo que la humillación, porque no hay disposición. Lo que corona es la soberbia del hombre. Yo le voy a hablar de otras
cualidades del matrimonio en una segunda vez, pero hoy quiero dejar esto aquí porque ya llegó el tiempo, hermanos, y quiero orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, damos gracias esta mañana por consentir, Dios mío, que podamos estar en este lugar para hablar de su palabra. Le pedimos que ella sea de bendición a las vidas que la van a escuchar. Es posible que el enemigo venga contra nosotros, pero no estamos solos, usted está con nosotros y le pedimos que bendiga nuestras vidas de una manera tan especial como bendiga también a los que están oyendo la palabra de Dios. Ábrale los sentidos, quite el velo de oscuridad de mucha gente. Dios mío, que el que escuche la palabra de Dios por el Espíritu y el poder que tiene esta palabra puede entender que hay un Dios arriba en los cielos que tiene el dominio, el control de las cosas y que su palabra es verdadera. Le pedimos que tenga efecto, Señor, positivo en las mentes y los corazones de los hombres, que podamos apreciar su verdad, que tengamos disposición, Señor, de reconocer nuestra deficiencia, nuestros pecados, nuestros males y llevarlos a la presencia de Dios para que en ella encontremos socorro, encontremos la misericordia que se necesita en este tiempo, en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo, Señor, en este punto del matrimonio. Pedimos, Padre amado, que siga prevaleciendo su verdad, que corra este mensaje como una voz poderosa al corazón de los que oyen y que sea, Señor amado, grandemente su bondad y su misericordia. Bendíganos grandemente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús le pido que toda esta obra del enemigo que está obrando en el mundo sea quitada, Padre Santo, por la mano poderosa suya. Sea teniendo usted misericordia de tantas almas de esta generación de hijos nuestros, Padre, que están errados en su manera de pensar, porque siguen las corrientes del mundo, porque siguen las corrientes también de este mundo de ideas, oh Dios mío, que circulan, Padre Santo, y que quieren normalizar todas las cosas. Le pido por una generación, Padre Santo, para que despierte, que la verdad prevalezca, que su mano poderosa sea sobre cada uno de nosotros. Ayude al pueblo de Dios, a los predicadores de la palabra, para tener la valentía de hablar esto, porque el enemigo está queriendo cerrar todas las voces de la verdad con el engaño y la mentira. Reprenda las obras del maligno, Señor, sobre esto, porque usted es un Dios que sabe, que nos ha advertido que esto iba a pasar y que nosotros simplemente debemos estar alistándonos, preparándonos para hablar, para defender, Señor, sabiendo que tenemos su mano poderosa sobre nosotros. Bendiga a los pastores, a las iglesias, a los que pregonan la verdad. Dios mío, que la mentira sea apagada, sea desechada, que prevalezca el Espíritu de Dios en este mundo, Señor. Le pido que tenga misericordia de tantas almas que andan caminando sin fe y sin esperanza, que llegue la luz del entendimiento a ellos, para que también con ellos llegue la misericordia y el perdón de pecados, Señor. Esta mañana ponemos en sus manos a tantos matrimonios. Yo no sé cuántos estarán en crisis, Señor, cuántos estarán en problemas. Le pido que sea su mano poderosa obrando, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dejamos un canto, amados hermanos. Lo dirá. Antes de salir el sol, un rey niño fue a beber al arroyo en la pradera bajo el claro amanecer,
y al mirarse reflejado se sintió desfallecer y se enamoró del agua y quiso allí siempre beber. ¿Qué consejo puedo darte si ante el cielo y el infierno hoy te atreves a jurarle amor eterno? Cuida de ella, no mancilles su hermosura, mira el blanco que hoy adorna su cintura. No la engañes, no traiciones su confianza, no permitas que se muera su esperanza. Y demuestra que además de ser humano, aún se puede ser un hombre y ser cristiano, y lo demás el tiempo lo dirá. Tarara, tarara. Antes del amanecer, el arroyo despertó y vio al niño aproximarse con la clara luz del sol, y el contacto de su mano se sintió estremecer y se enamoró del niño y quiso darle de beber. ¿Y qué consejo puedo darte si ante el cielo y el infierno hoy te atreves a jurarle amor eterno? Si un refugio para el loco que te quiere, si un remanso, un hogar que nunca muere. No le engañes, no traiciones su cariño, y recuerda que en el hombre hay siempre un niño. Y demuestra que además de ser humana, aún se puede ser mujer y ser cristiana, y lo demás el tiempo lo dirá. ¿Qué consejo puedo darte si ante el cielo y el infierno hoy te atreves a jurarle amor eterno? Sella el pacto, cuídalo como un tesoro y defiende tu promesa como el oro. No desmayes, permanece siempre fuerte, sobrevive, sé coherente hasta la muerte. Y demuestra que además de ser humano,